Buenas tardes para todos. Feliz sábado, Dios los bendiga. Que la gracia del Señor nos dirija y que este mensaje sea un mensaje de bendición para cada uno de los que estamos acá y para cada uno de los que están mirando también vía Facebook esta conferencia. Mi esposa está conmigo. Damos la bienvenida a todos y quisiera comenzar con un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 8 al 9. Dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida atravesamos circunstancias muy complicadas, nos abaten y nos llevan a la crisis. Circunstancias y crisis a nivel familiar, circunstancias y crisis a nivel físico, a nivel social, a nivel económico. Muchos siervos de Dios y muchos hijos de Dios experimentaron estas mismas circunstancias y estas mismas experiencias. Dios por alguna razón las permitió. Por ejemplo, Job. Job experimentó crisis familiar, experimentó una crisis física, experimentó una crisis social con sus amigos, experimentó también quizás una crisis espiritual. Y en esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultades, Job deseó morir y expresó en Job 3:3: perezca el día en que yo nací. El profeta Jeremías también, cuando estuvo en el cepo y salió de allí, experimentó esa crisis también, esa crisis emocional, y también expresó lo mismo que expresó Job: maldito el día en que nací, dice Jeremías. Elías, por ejemplo, cuando estaba siendo perseguido en un momento de crisis, perseguido por Jezabel, también experimentó eso y también buscó la muerte, pidió a Jehová, pidió a Dios que le quitara la vida. Cuando estamos atribulados y angustiados o en apuros, hermanos, la palabra de Dios nos dice que hay un momento en el cual nosotros podemos tener fortaleza en medio de la crisis. Esa resiliencia que nosotros debemos enfrentar, que nosotros debemos asumir en los momentos de crisis, es la resiliencia que el Señor quiere para nuestras vidas. A ver, cuando nosotros, ¿cómo podemos ser personas resilientes? Podemos ser personas resilientes cuando somos conscientes del potencial y de las limitaciones que tenemos. Cuando somos personas creativas, cuando confiamos en nuestras capacidades, cuando somos capaces de hacer aún en medio de la crisis, aún en medio de la dificultad. Cuando asumimos esa crisis y esas dificultades como una oportunidad para aprender. Cuando tenemos el hábito de estar siempre presentes, vivir el hoy. El pasado ya no existe, ya pasó y el futuro no existe. Tenemos que vivir el hoy. Cuando vemos la vida con objetividad, esa es la resiliencia que como hijos de Dios nosotros debemos afrontar y emprender en esos momentos de dificultad. Hoy vamos a tener una conferencia muy importante y tiene como título Resiliencia ante la crisis familiar. Le voy a pedir a mi esposa que continúe con la conferencia. Muy buenas tardes, mis hermanos, que la paz de nuestro Señor está en cada uno de nuestros corazones, que a pesar, como dice nuestro hermano Wilson en la oración, a pesar de estas situaciones tan adversas que estamos viviendo, hermanos, no perdamos ni el gozo ni la paz en nuestro corazón, porque el Señor está con cada uno de nosotros. Esa es la promesa. Y vamos, está muy apropiada las conferencias, resiliencia ante la crisis familiar. Averiguaba yo resiliencia. Dice que es un término que se toma de
la resistencia. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos resistentes, que no nos doblemos ante las adversidades, ante las circunstancias adversas, que seamos, que no perdamos ni el gozo ni la paz en cada uno de nuestros seres. Bueno, está escrita por nuestro pastor Pablo Junger de Estados Unidos. Dice, la naturaleza tiene una variedad de climas que producen ciertas reacciones en el ser humano y en la vida familiar. Hay hermosos días de sol en donde la familia desea aprovechar el momento para hacer algo juntos, o días nublados y de lluvia en donde las actividades familiares tienen ciertas limitaciones, o días de tormenta en donde no solo existen dificultades, sino que la familia vive ciertos temores y muchas veces los niños buscan la protección en sus padres. De la misma manera, en la familia se viven diferentes reacciones, no solo provocadas por tormentas de la naturaleza, sino por múltiples factores negativos que afectan el equilibrio y el sano desarrollo del hogar. Cada familia enfrenta diferentes situaciones en la vida, las cuales provocarán una resiliencia. Una palabra muy importante que siempre me quedó en la mente de nuestra hermana Marta Angulo cuando decía, siempre vamos a tener dificultades en esta tierra. Nadie está exento de eso, porque no estamos en el cielo. Cuando estemos en el cielo, va a haber paz, armonía. Acá en la tierra siempre van a haber dificultades. Así como en la parábola de los hombres que construyeron su casa, uno en la roca y el otro en la arena, la tormenta afecta el futuro de la casa. Si no tenemos un sólido fundamento, nuestro hogar puede quedar seriamente afectado. ¿Cuál es ese fundamento, hermanos? ¿Dónde debemos construir nuestra casa? En la roca, que es Cristo Jesús. Tampoco debemos pensar que si la casa se cae, no hay problema, simplemente construimos otra. Aunque parece muy fácil, no podemos pensar que si estamos pasando por una crisis familiar, no importa si este hogar no funciona. ¿Cuántas veces se van a casar y uno piensa, pues si este matrimonio no funciona, pues me divorcio? La parte más fácil, pero acá dice que así no es de fácil, porque muy poco pensamos en las consecuencias que trae una crisis en el hogar. Por un lado, tengo que considerar que una crisis familiar no solo afecta a mi persona y que solamente debo analizar cómo salir del problema, sino que cada miembro de la familia está siendo afectado emocionalmente, físicamente y también espiritualmente. Como seres humanos con cuerpo, alma y espíritu, la felicidad del hombre está en el equilibrio de todas las partes del ser humano. En una crisis familiar debemos considerar que cada miembro, esposos, padres e hijos, están experimentando una resiliencia, una reacción a la crisis que se vive. Por otro lado, también debo considerar que en la familia tengo un compromiso, no solo con mi cónyuge, sino con Dios. Como dice en Proverbios 2:17, que abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios. El compromiso del matrimonio dura ¿cuánto? Toda la vida. Esto implica que debo siempre buscar la restauración, el equilibrio y la felicidad de mi hogar y que no existe para Dios el camino del divorcio ni del recasamiento. Qué importante, mis hermanos, es que nos concienticemos. Cada acción tiene una reacción. Cada acto tiene sus consecuencias, ya sean para bien o para mal. Amén. Entonces, como mi esposa explicaba, y quisiera yo hacerle una pregunta a ella, a ver, cuando vienen en la naturaleza vienen los momentos de crisis, momentos de climas calientes, momentos de climas fríos, momentos de climas tempestivos. ¿Cuál debe ser la resiliencia? ¿Cuál debe ser la reacción que nosotros debemos tomar ante esos climas adversos o esos climas buenos que vienen a través de nuestro diario vivir? Bueno, la actitud que debemos asumir es una actitud positiva, una actitud donde confiemos en el poder de Dios. Romanos 8:28, este texto ojalá nunca lo olvidemos. Sabemos que todos los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan
para bien. Y no olvidemos, el Señor tiene el control de nuestras vidas, tiene el control de este mundo. Y el Señor sabrá por qué estamos pasando por esa situación. Ajá, y en los climas a nivel familiar, en los climas áridos, cuando llegan problemas, dificultades, climas invernales de tipo familiar, ¿cuál sería la mejor forma para tener una buena resiliencia familiar? Una actitud feliz. No perder la capacidad de ser feliz, no perder la capacidad. Acá más adelante nos va a decir cómo un árbol, aunque la tormenta lo esté arreciando con ese viento, aunque se quiera mover ese tronco, mis hermanos, tenemos que estar firmes en la roca, no dejarnos desprender de la mano de Dios, y que aunque haya una situación tan difícil en nuestras vidas, que haya paz y felicidad. Eso suena difícil, mis hermanos, pero con el poder de Dios todo es posible. Ajá, en los momentos de crisis de tipo familiar, cuando la pareja está afrontando problemas a nivel de tipo de pareja, la mejor forma no es divorciarnos, separarnos, acabar con el matrimonio, sino tener una buena relación y saber asumir esas dificultades y saber sobrepasar esos obstáculos que la vida nos pone para poder alcanzar la victoria y ser airosos y llegar como un hogar feliz a la eternidad. Entonces no es la parte más fácil, nos separamos, nos divorciamos y hasta luego, no. La parte mejor es buscar ayuda, sabiduría, solución y saber afrontar esos climas áridos, esos climas tempestivos de tipo familiar en nuestra vida. Si lo sabemos afrontar, si sabemos reaccionar a esas dificultades, podemos salir airosos de tipo familiar. Dice el segundo subtítulo de la conferencia, ¿qué es la resiliencia en el hogar? A ver, la resiliencia es la capacidad, según lo que nos dice la conferencia, de afrontar situaciones que suponen un reto de dificultad personal. Es la capacidad de afrontar esas situaciones difíciles, de saberlas afrontar y pasar airosos, felices, y saber llevar esas dificultades a un término muy bueno que lleve una experiencia que haga madurar la relación en la familia. Dice, y esta relación y estas cosas no deben de hacer perder en nuestra vida, en nuestra relación, la felicidad que implica ser una pareja para Dios. Dice, cuando soplan los vientos y las tormentas, decía mi esposa, los árboles que están firmes, los árboles resilientes, ellos afrontan esos vientos y esas tempestades con fuerza, reaccionan a esos vientos y aunque sean mecidos de un lado para el otro, ellos resisten esa tormenta, ellos resisten eso y mientras más arrecian los vientos, ellos más raíz ponen en tierra para poder afrontar y poder salir airosos en medio de esa dificultad. Eso debe pasar en nuestra crisis familiar. Cuando vengan crisis, cuando vengan problemas, nosotros tenemos que arraizarnos más en Cristo, buscar la ayuda y el poder de Dios para que esas tormentas no destruyan nuestra vida marital, sino más bien poder resistir con el poder de Dios y tener raíces bien enraizadas en la roca, en Jesucristo, y así vamos a salir airosos. Nosotros, los misioneros y los pastores, los que trabajamos en la obra, muchas veces afrontamos problemas de índole familiar, problemas con nuestros hijos. Nosotros, como ustedes saben, somos trasladados de un lugar a otro y muchas veces afrontamos eso. Muchas veces tenemos problemas de índole familiar, vienen crisis familiares con nuestros hijos, porque ellos cuando se están adaptando a una ciudad, nos dicen que nos deben trasladar. Y entonces eso trae crisis, trae problemas, trae dificultades para ellos y también para la familia. Pero nosotros tenemos que saber afrontar esto, tenemos que ser resilientes
y tenemos que buscar que cada motivo, cada cosa que suceda en el ámbito familiar sea una experiencia que nos ayude a madurar y a vivir felices y a ser un hogar cristiano para la honra y la gloria de Dios. Ahora, ¿cuáles son las cosas que provocan resiliencia en el hogar, mi amor? Bueno, dice que los factores que afectan el equilibrio en una familia son múltiples y podemos dividirlos en factores externos e internos. Los factores externos pueden ser tales como pérdida de un empleo, la pandemia del COVID-19, un problema político, robo, desastres naturales, barrios peligrosos donde vivimos, accidentes y otros. Recordemos, estos son los factores externos, lo que pasan fuera de nuestro hogar. Los factores internos pueden ser tales como una enfermedad, discusiones entre cónyuges, discusiones entre padres e hijos, violencia en la familia, vicios que pueden estar afectando a algún miembro de la familia, infidelidad de los votos matrimoniales, mudanzas, muerte de un familiar, entre otros. Como podremos ver, hay muchas amenazas que afectan el equilibrio en una familia y por lo tanto su felicidad. Ajá, y entonces, teniendo en mente estos factores, que hay factores externos y hay factores internos, cuando llega un factor como medio de crisis a tratar de dañar la armonía familiar, ¿cuál debe ser nuestra actitud, mi amor? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos situaciones adversas, mis hermanos, la actitud es ir delante de Dios, presentar nuestras necesidades ante Dios. Sabemos que es el único que nos entiende, el único que nos ayuda, ir de rodillas, llorando si es necesario, suplicando, vaciando nuestro corazón y ponerlo. Eso sí, levantémonos, hermanos, con otra actitud. No nos vamos a levantar tristes, acongojados, abrumados. No, la idea es que ya le depositamos nuestros problemas al Señor. Levantémonos con otra actitud, levantémonos gozosos y confiando que el Señor va a solucionar ese problema. Ajá. Por ejemplo, si llega un problema de ámbito externo a nuestra familia. Por ejemplo, como lo dice la conferencia, si llega el COVID-19, si llega este virus que estamos viviendo todos en la actualidad, llega a nuestra familia. ¿Cómo debemos afrontar eso nosotros? ¿Debemos afrontar eso con miedo, con temor? ¿Debemos afrontar eso como un medio de crisis que va a destruir nuestra familia? ¿O debemos buscar ayuda en Dios? ¿Debemos buscar que ese motivo de encuarentenarnos, que ese motivo de encierro no sea más bien un motivo para que haya más diálogo, para que haya más esa armonía, esa unión con nuestra familia, aunque estemos padeciendo esa enfermedad? Que sea un motivo más para aferrarnos a Dios, que sea un motivo más para que la familia se una. Si afrontamos con resiliencia, si afrontamos como debe ser esos momentos de crisis externos, vamos a salir airosos. Ahora, si vienen momentos de crisis internos, por ejemplo, una enfermedad, ¿cómo se afrontaría una enfermedad en la familia, mi amor? Bueno, el pastor Pablo Junger habla el caso, pues sabemos que el pastor, toda su familia fue afectada por el COVID-19. Él dice que fueron allá, que se reunieron en familia, que entre todos se ayudaban, que dialogaban para ver cómo iban a salir de eso. Claro, había miedo, había angustia en sus corazones porque pensaban, vamos a perder la vida. ¿Cómo va a ser nuestra situación si nuestro padre, si nuestra madre, si nuestros hijos? Pero supieron enfrentar esta situación adversa y dice que también el sentirse con la familia espiritual, el saber que estaban orando por ellos, fue una gran muestra de recuperación, una gran muestra de afecto y de amor en ese momento de crisis. Ajá, y cuando vinieron esos momentos de crisis, comentaba el pastor, esos momentos de crisis fue un motivo para que esa familia se uniera más. Hubo más unidad en la familia y esos momentos, aunque eran momentos de crisis, ayudaron a que esa familia madurara y ayudaron a que esa familia tuviera más empatía el uno por el otro
y los ayudó a ser más felices y hoy día son una familia victoriosa para Cristo, hermanos. Entonces, si nosotros actuamos de la manera como Dios quiere que actuemos, con resiliencia, en los momentos de crisis, vamos a ganar mucho y vamos a ser familias victoriosas para la honra y la gloria del Señor Jesús. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres cuando hay ciertos... para fortalecer esa forma de nosotros enfrentar los problemas y la crisis familiar, la crisis en nuestro matrimonio, la crisis con nuestros hijos? Lo primero que tenemos que hacer es presentar todas estas dificultades y todos estos momentos difíciles a Dios. ¿Cómo sería una manera muy fácil de presentar estas necesidades a Dios, mi amor? Una manera para presentar estas necesidades es de rodillas. Orando, o sea, las grandes batallas se ganaron de rodillas. De rodillas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, si queremos ser victoriosos y queremos fortalecer nuestra resiliencia, nuestra forma de actuar ante la crisis, lo primero que tenemos que hacer es presentar todos estos momentos difíciles y críticos al Señor. Él es todopoderoso, Él puede ayudarnos, Él quiere ayudarnos porque nos ama, hermanos. Entonces, lo primero, presentarlo a Dios. Lo segundo, ¿qué debe haber entre la familia? Una comunicación. Una comunicación, debe haber un diálogo, debe haber esos momentos de empatía, esos momentos de estar en armonía, de comunicar qué es lo que me duele, qué es lo que me fastidia, qué es lo que me está dañando. Si nosotros tenemos esa comunicación, después de haber presentado el problema al Señor, vamos a salir airosos. Pero hay un tercer factor. ¿Qué debemos hacer con la crisis? ¿Qué debemos hacer con el problema? Analizarlo. ¿Y cómo se analiza? Bueno, acá, pues, de causa a efecto. Bueno, ¿cuál va a ser? Como dice acá, por ejemplo, si una familia, la tercera, realizar un análisis de lo que implica vivir. Acá hay un ejemplo, porque de pronto el padre se quedó sin empleo. ¿Cómo se manejaría eso? Bueno, entonces vamos al análisis. Ahora, ¿cómo vamos a tratar de ahorrar dinero? De que los ingresos, los pocos ingresos que entren, vamos a suplir las necesidades básicas del hogar. Ajá, entonces, en el ejemplo que se nos da, nosotros debemos analizar qué es lo que podemos hacer para afrontar esta crisis económica. Podemos suprimir los gastos, podemos hacer muchas cosas que puedan reaccionar ante la crisis y puedan hacer que podamos ser victoriosos. Si es un problema de enfermedad, debemos analizar qué debemos hacer, cuál es el mejor remedio, a quién debemos acudir. Claro, todo esto después de acudir a Dios, que es el primer punto en el cual nosotros debemos buscar fortalecer nuestra resiliencia. Después del análisis, ¿qué debe haber como factor principal para que podamos salir airosos en medio de la crisis familiar, mi amor? Bueno, entonces el cuarto punto es el reordenamiento. ¿Cómo se maneja esto y cómo se haría esto? En el segundo párrafo nos dice, por ejemplo, un reordenamiento. Recuerda que estamos hablando cuando el padre de familia queda sin trabajo, entonces vamos a hacer un reordenamiento de los gastos. Se verá la forma de ser más ahorrativos de parte de todos los miembros de la familia e evitar gastos innecesarios. Ajá, entonces reordenar todo aquello que estaba supuestamente ordenado, pero que está generando una crisis. Por ejemplo, la crisis en este caso es la crisis económica en la familia. Entonces, reordenar nuestros gastos, reordenar todas nuestras necesidades y buscar cuáles son las prioridades que hay en el hogar. Si es de índole físico, si es de índole económico o si es de índole afectivo, tenemos que reordenar las cosas para que pueda haber una resiliencia ante la crisis y poder salir victoriosos y airosos en medio de esta circunstancia. Pero hay una quinta consejo que Dios nos da. ¿Cuál es? ¿Qué debemos hacer nosotros para poder fortalecer la resiliencia? Bueno, la unidad, súper importantísima esa parte. La unidad, debemos estar unidos, padres con los hijos, todos en el hogar unidos para buscar soluciones.
No vamos a buscar culpables, hermanos, porque siempre nosotros como seres humanos somos tendidos a eso, a buscar quién fue el culpable y por qué nos está pasando esto. No, vamos a buscar soluciones juntos, que cada uno, bueno, ¿cuál te parece a ti que es la solución? Y a ti, entre todos, unidos, buscar una solución para que beneficie a toda la familia. En la parte intermedia del párrafo que leímos anteriormente, se nos hablaba de situaciones de crisis externas. Por ejemplo, hay una situación de crisis externa que nosotros ya la hemos publicado y visto aún a nivel familiar y aún en nuestras familias, la enfermedad y la pandemia del COVID-19. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cuando no somos resilientes? Lo primero que hacemos es buscar culpables. ¿Quién fue el que trajo la enfermedad? ¿Fue usted? Usted no usó el tapabocas, usted no hizo esto, usted no hizo aquello. No, hermanos, ya tenemos el momento de crisis, ya estamos en crisis, ya está el problema. El problema no es buscar culpables, el problema es reorganizarnos. La solución, perdón, es reorganizarnos, es buscar la unidad entre cada uno de los miembros de la familia para poder saber afrontar el problema con felicidad, con gozo y con el poder de Dios. Y así vamos a salir airosos, vuelvo y les digo, mis hermanos. Y la última parte, el punto 6, nos dice que si queremos tener fortalecida nuestra resiliencia, debemos tener una muy buena consejería. Es decir, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos buscar el consejo, la ayuda, si es a nivel de una enfermedad, de un profesional, de una persona que esté capacitada para ayudarnos en ese problema y en esa dificultad. Si es económico, buscar la ayuda de una persona que también esté facultada para hacer eso. No buscar préstamos, no buscar esto y aquello, sino buscar más bien la ayuda de nuestra familia, de nuestros amigos, nosotros mismos, los ahorros, la alcancía, alguna cosa, pero buscar esa consejería, esas personas que nos ayuden a tener esa forma de cómo nosotros emprender, de nosotros ahorrar y nosotros volver a hacer solvencia económica en nuestro hogar. Si es de crisis familiar, buscar consejería, la palabra de Dios, buscar consejería en el pastor, en el misionero, en una persona, en alguna persona que nosotros le tengamos confianza para que nos ayude en su experiencia de cómo él afrontó esa crisis y así nosotros con esa experiencia podamos afrontar nuestra crisis. Entonces, hermanos, debemos como primero presentar nuestras necesidades a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Si nosotros buscamos la ayuda y el consejo de Dios, vamos a salir airosos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra de Dios. Lo segundo es tener una muy buena comunicación, no buscar culpables, no buscar aquellas personas que son las que trajeron el problema, ni tratar de dañarlos. No, hermanos, es el diálogo, la comunicación, es buscar soluciones, como decía mi esposa, es analizar cuál es el problema, cómo afrontar ese problema, cómo otras personas han afrontado ese problema, es reordenar nuestra forma de vivir, es reordenar nuestro entorno, es unirnos y es buscar consejos. Si así lo hacemos, hermanos, vamos a fortalecer nuestra resiliencia y como padres y como hijos y como miembros de un grupo familiar, esa crisis no nos va a destruir porque estamos afrontándola de la manera como Dios quiere que la afrontemos. Hay terapias que nos pueden ayudar. Muchos de nosotros, dice la palabra de Dios, quisiera leerles lo que dice la palabra de Dios, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, hermanos, busquemos la fortaleza, busquemos el poder y la ayuda de Dios, porque Él es poderoso para ayudarnos y Él es la solución a la crisis. Él es el único que nos puede dar fortaleza y puede hacer en nosotros hábitos resilientes para que podamos salir airosos. En momentos de dificultad,
según lo que estamos leyendo en la conferencia, hermanos, no nos debemos enojar. No debemos buscar culpables. Debemos más bien buscar la ayuda de Dios. Y así lo dice la palabra de Dios. No permitamos que pase el tiempo. Dice, no permitamos que pase el tiempo si nos hemos equivocado, sin buscar una solución, sin buscar cómo enfrentar ese problema. Antes de que termine el día, busquemos la reconciliación. Si es un problema de índole conyugal, busquemos la reconciliación. Que no pase el día sin que nosotros afrontemos ese problema, seamos resilientes y salgamos airosos para que la felicidad y la armonía en el hogar no termine. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros como humanos podemos errar y el errar es de humanos, pero ustedes y yo y nuestro hogar en medio de la crisis podemos tener quien nos ayude y podemos afrontar ese problema y salir airosos si buscamos pegarnos de la mano de Dios, si aumentamos el diálogo, si aumentamos la comunicación, si nos unimos, si hacemos lo que en la naturaleza hacen los árboles en el ejemplo que veíamos. Aunque vengan los vientos, aunque vengan las tempestades, debemos ser como las palmeras. Los vientos y las tempestades nos pueden mover, pero si tenemos una muy buena raíz, no nos pueden arrancar, hermanos. Si nosotros estamos cimentados y fortalecidos en Cristo y estamos enraizados en esa roca perfecta, nosotros podemos salir airosos y nuestros hogares pueden ser hogares luz, hogares de bendición, iglesias para la honra y la gloria del Señor Jesús. ¿Cómo fomentar la resiliencia en los hijos para enfrentar momentos de crisis? Mi esposa nos va a leer este párrafo. Vamos a prestar mucha atención. Si estamos pasando por una crisis familiar como padres, debemos también tomar tiempo con nuestros hijos para escucharlos. Importante, escucharlos, mis hermanos. A través del diálogo se podrán conocer sus necesidades, ayudar a que expresen sus inquietudes y fortalecerles, diciéndoles que no están solos en sus luchas. Nosotros como padres somos el refugio para los hijos y por la conversación les estamos ayudando a mantener su seguridad, su identidad, sus logros en medio de los conflictos. Ajá, entonces si según este párrafo, mi amor, si la pareja tiene un problema a nivel marital, tiene un problema, ¿se debe esconder este problema a los hijos, por ejemplo? No, por eso acá dice, la comunicación es esencial en la familia. Lastimosamente, hoy en día, ¿qué está interrumpiendo esa comunicación? Los celulares, mis hermanos. Lastimosamente nos sentamos a la mesa y cada uno con su celular, cada uno en su habitación con su celular. Esa es una herramienta también básica para estudiar, para aprender, para muchas cosas buenas, mis hermanos, pero que no se rompa la comunicación en el hogar, Ajá. que lastimosamente en esta era se está rompiendo debido a estos aparatos. Ajá. Mi esposa nos lo dice y es muy cierto. Los problemas familiares muchas veces vienen por eso, por aquellos elementos externos e internos que veíamos anteriormente. Por ejemplo, un elemento interno que puede troncar, que puede dañar la comunicación en el hogar es la televisión, los celulares, por ejemplo, son muchas cosas. Y hay una experiencia muy bonita que yo les quisiera compartir. En cierta ocasión, mis hijas, yo veía a mi hija Valeria abajo, nosotros vivíamos en Bucaramanga en una casa de 2 pisos, y mi hija Valeria estaba abajo en la pieza, en la sala, en el celular, chateando en el celular. Y me dio por subir al segundo piso, en la alcoba donde estaba mi hija Yesenia. Ella también estaba chateando por el celular. Y le pregunté yo a Yesenia que con quién estaba hablando, y me dijo con Valeria. Hermanos,
en el hogar, dentro de la casa. Y el celular había interrumpido esa comunicación o se había convertido en el puente para comunicar, para que hubiese esa comunicación. Hermanos, esos son los agentes internos y externos que pueden dañar nuestros hogares en medio de la crisis. Si nosotros tenemos crisis, si tenemos problemas, si estamos afrontando problemas con la pareja, problemas con los hijos, lo más importante es que haya un diálogo en todo el ámbito familiar, un diálogo con la pareja, una comunicación con los hijos y una comunicación con todos los miembros de la familia para que todos en consenso busquemos solución, seamos resilientes y afrontemos esa crisis y salgamos airosos. Vamos a continuar con la lectura. Debemos mostrar a los hijos que nuestra confianza está en Dios y que nos ayudará a salir del conflicto. Debemos enseñarles a ese Dios misericordioso, benévolo, que nunca cierra sus oídos a nuestras necesidades. Dios tiene cosas maravillosas por delante si seguimos caminando en sus pisadas. Según la edad de los hijos, no siempre es fácil para ellos expresar el conflicto que viven internamente. El pasar tiempo con los hijos ayudará a que los hijos puedan abrir el corazón y juntos buscar soluciones a la necesidad. ¿Cuántos hijos fracasan en la vida? ¿Cuántos hijos están en la casa, quizás con buenos padres, con un papá responsable, con una mamá responsable, pero en el ámbito de trabajo, en el ámbito económico, pero que no son felices? Que no son felices en el hogar, que viven amargados. ¿Pero por qué, hermanos? Porque los padres solo se limitan a suplir las necesidades materiales de los hijos, pero nunca las necesidades afectivas. Nunca hay un diálogo con ellos, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que, si queremos afrontar esos momentos de crisis y ser airosos, ser resilientes, empezar a dialogar más con nuestros hijos, que haya un diálogo más con ellos, que ellos vean en nosotros unos amigos, que nuestra pareja vea en mí un amigo, que yo vea en ella un amigo, que mis hijos vean en mí un padre, un amigo, un consejero y una persona que me va a ayudar a surgir en la vida y a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, con Él y siendo felices para la honra y la gloria de Dios. Vamos a continuar con el párrafo. Bueno, acá una historia muy importante que le aconteció a David. David tuvo conflictos con sus hijos por haber descuidado la comunicación, hermanos. Absalón prendió fuego a los campos listos para la cosecha para atraer la atención de su padre. En 2 Samuel 14, 31 al 32 leemos: entonces Joab se levantó, fue a la casa de Absalón y le preguntó: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi parcela? Absalón respondió a Joab: he aquí, yo envié por ti diciendo, ven acá para que te envíe al rey y le digas, ¿para qué vine de Jesúr? Mejor me hubiera sido quedar aún allá. Ahora pues, quiero ver la cara del rey, y si hay culpa en mí, que me haga morir. ¿Qué era lo que estaba pasando en esta situación que nos narra la palabra de Dios? A ver, Absalón estaba en momentos de crisis y su padre no le prestaba atención. Había un problema en él y había un problema con ellos, con el padre y con el hijo. La mejor manera para que el hijo llamara la atención del padre fue hacer algo malo, para que así el padre le prestara atención. Y eso fue lo que hizo Absalón, hermanos. Absalón hizo algo que era malo, pero con esto él trató de llamar la atención del padre. Nosotros muchas veces impulsamos a nuestros hijos a hacer estas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque no le prestamos la atención debida. Porque cuando los vemos en momentos de crisis y en momentos de dificultad, como nosotros no estamos viviendo eso y como nosotros no estamos pendientes de esos momentos emotivos de nuestros hijos, sino que solamente queremos es suplir las necesidades materiales, hermanos, nuestros hijos van a ser impulsados a hacer cosas que no son debidas para llamar nuestra atención. No esperemos eso, hermanos.
Que la atención de nuestros hijos sea a cada momento y a cada instante. Que la atención como esposos sea a cada momento y a cada instante. No busquemos que ellos, nuestros esposos y esposas, nuestros hijos, hagan cosas que no deben hacer para poder llamar la atención. No busquemos eso, porque esas crisis pueden destruir nuestro matrimonio. Más bien seamos resilientes. Más bien en esos momentos que se están afrontando y en esas crisis y en esas dificultades externas e internas, que nosotros sepamos actuar como actúa un verdadero hijo de Dios, buscando el consenso, buscando la ayuda, la comunicación y buscando mostrarle a esa persona que está en momento de crisis, en especial a nuestros hijos, que tienen una persona en quien pueden buscar consuelo, buscar ayuda y buscar apoyo. Si así lo hacemos, vamos a tener hogares felices para Dios, hermanos. Vamos a continuar con lo que nos dice la lectura. Triste es saber que ¿qué pasó con Absalón en esta crisis? Habían matado a Amnón y ya, o sea, dos hermanos matándose, pues los hijos de David, dándole uno muerte al otro, y ya Absalón salió huyendo por allá lejos. Después dijo, venga otra vez acá, pero David ya no lo quería ver. Sin embargo, lo había llamado con su siervo Joab, lo había dicho, ven para acá, pero no quería verlo cara a cara, y por eso es que Absalón, este hijo, actuó de esta manera. Ajá, y miren lo que dice el consejo de la conferencia para el día de hoy, que es un muy buen consejo para nosotros. Dice, cuando nosotros pasamos por conflictos, nuestra alma está llena de ansiedad. Hermanos, eso es normal, eso es natural, que los conflictos nos lleven a la ansiedad. Y en esa ansiedad, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? ¿Qué es lo que más necesitamos? Ayuda. Necesitamos una mano y un apoyo que nos fortalezca en medio de ese problema. Necesitamos una palabra de consuelo. Eso es lo que nos expresa la palabra la palabra de Dios hoy, hermanos. Entonces, recordemos que en los momentos de crisis viene ansiedad a nuestras vidas, y en esos momentos es donde más necesitamos ayuda y consuelo. Que tú y yo seamos ayuda y consuelo para nuestras familias cuando lleguen los momentos de crisis, que seamos parte de la solución al problema, hermanos, que podamos disipar esas ansiedades, esos estrés que traen los problemas, y que seamos aquellos pilares que puedan fortalecer su hogar para la honra y la gloria de Dios. Dice, no descuidemos la importancia del diálogo, hermanos. Nosotros no podemos descuidar esto. Aparte de ser ayuda y apoyo para nuestros hijos, para nuestras esposas, para nuestros esposos, para todos los que son miembros de nuestra familia, también debemos saber que el diálogo es muy importante si queremos hacer resiliencia, si queremos afrontar el problema y salir victoriosos y ser felices en medio aún de las dificultades. Ya este es el segundo elemento. Ajá, como segundo elemento, según nos dice el pastor, hay que enfatizar algo. ¿Qué es lo que tenemos que enfatizar? La honestidad en el diálogo. Como padres no somos perfectos, hermanos, tampoco hay matrimonios perfectos, porque ningún ser humano en esta tierra es perfecto, solo nuestro Señor Jesús. Y debemos evitar dar una impresión equivocada. El reconocer nuestros errores, sinceramente, no nos hace más débiles. Qué importante es esta parte, mis hermanos. A veces pensamos que el reconocer que nos equivocamos, ahí nos van a ver débiles. No, hermanos, el Señor da gracias por los humildes y desecha a los soberbios. Yo quiero ser humilde, mis hermanos. Queremos que cuando nos equivocamos no tengamos miedo de reconocer que nos hemos equivocado. No nos hace más débiles ni derrotados, sino que nos hace humanos y nos ayuda a acercarnos mutuamente. Este es el segundo punto. Entonces, hablar, tener un diálogo como sincero, un diálogo con honestidad. Ajá.
Como tercer punto, debemos expresar a los hijos la seguridad de que estaremos a su lado para apoyarles, que no están solos, que siempre van a contar con nuestra colaboración, con nuestra ayuda en cualquier circunstancia, aun cuando cometan errores. En Salmo 103:13 se nos recuerda, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Qué bonita promesa, mis hermanos. No estamos nosotros solos. También el Señor está con cada uno de nosotros. Nuestro mayor ejemplo es el recibido de Dios. Envió a su Hijo al mundo para morir en nuestro lugar, para rescatarnos y reconciliarnos. Es el amor de Dios el que toca el corazón del hombre para amarle y servirle. Entonces vamos a recordar un poquito los puntos que pueden ayudar a fortalecer nuestra resiliencia en los momentos de crisis. El primer punto es el diálogo. Recordemos, hay que tener un diálogo. No podemos aislarnos ni aislar a las personas que están en crisis. Lo primero que tenemos que hacer es que haya un diálogo entre todos los miembros de la familia y en especial con aquellos que tienen esos momentos de crisis. El segundo punto es que ese diálogo sea sincero, hermanos, que no sea un diálogo fingido, que sea un diálogo sincero, que lo que yo esté expresando en esa conversación, que yo esté comunicando, es lo que mi corazón sienta y es lo que yo quiero aportar para que haya solución al problema, que sea con sinceridad el diálogo, que no sea por no dejar, que no sea como sino que sea un diálogo sincero. Recuerden, primer punto, el diálogo; segundo, que sea sincero; y el tercer punto, ¿qué es lo que tenemos que hacerle sentir a la persona, a nuestros hijos que están en esos momentos de crisis, que tienen un apoyo y una ayuda en nosotros? Si ellos sienten eso, si sienten que nosotros estamos dialogando con él, que nuestro diálogo es sincero, y si sienten que les estamos brindando la ayuda y el apoyo que ellos necesitan, ellos van a salir airosos y van a afrontar ese problema y van a ser personas resilientes para la honra y la gloria de Dios. Y como cuarto punto, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice, analicemos los hábitos y prácticas que pueden fortalecernos y ayudar en la completa recuperación de la situación y que llevarán nuevamente al equilibrio. Entonces, los hábitos y las prácticas. Quizás de alguna manera como padres hemos sido responsables de las crisis que estamos enfrentándose en el hogar, o tal vez los mismos hijos con sus actitudes. Es el momento de cambiar de rumbo y de ordenar nuestra forma de actuar. En Salmo 119:133 dice, afirma mis pasos con tu palabra, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es el momento de ordenar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Nunca es tarde, mis hermanos. Qué bueno crear nuevos hábitos cuando vemos que hay hábitos que no benefician, que no son de gran provecho para nuestra familia. Es la hora de reordenar, de volver a adecuar nuestro hogar para la honra y la gloria de Dios. Este cuarto punto es muy importante y es bueno que nosotros también lo tengamos en cuenta. Entonces, después del diálogo sincero, después de que hacer sentir a nuestros hijos que nosotros podemos ayudarlos y que tienen el apoyo total en nosotros, es necesario estructurar aquellos hábitos y aquellas prácticas que nos están llevando a la crisis y reordenar esos hábitos, que analicemos qué es lo que nos ha llevado a la crisis, si son hábitos y prácticas que nos han llevado a tener ese problema económico, a tener ese problema marital, a tener ese problema familiar, a tener todo eso, y reestructurarnos, reorganizarnos y buscar hábitos y prácticas y buscar que nuestros hijos tengan hábitos y prácticas que los ayuden a fortalecer su vida y a salir de ese problema y de esa crisis. Ellos sabiendo que nosotros somos personas que dialogan con ellos, que somos sinceros en ese diálogo y que ven nuestra ayuda, ellos van a ser impulsados a tener prácticas y a tener hábitos diferentes que los van a ayudar a salir airosos y a ser personas felices en esta vida y a saber afrontar los problemas con resiliencia, con soluciones y a ser felices en medio de la crisis. ¿Cuáles son los resultados
según el subtítulo que sigue, ¿cuáles son los resultados cuando incluimos a Dios en los procesos de resiliencia? A ver, ¿cuáles son los resultados, mi amor? Dice, acá es muy importante, mis hermanos, me encantó. Un nuevo estudio sobre los efectos de la religión en la salud entre pacientes mayores enfermos ha demostrado que cuanto más fuerte es la fe religiosa de una persona, más rápido se recupera de la depresión, especialmente si el paciente tenía una discapacidad o una enfermedad crónica. Ajá. Es importante acá, me llama mucho la atención, o nosotros como cristianos, como conocedores de ese Dios benevolente, como conocedores de ese Dios misericordioso, debemos ser las personas más felices de la tierra. Debemos, y cuando hay esa felicidad, esa paz en nuestros corazones, se va a irradiar en nuestro cuerpo, hermanos, va a irradiar el exterior y nuestro cuerpo también va a ser bendecido. Y acá, como nos dice, esa fe cura, esa confianza en el Señor, como decía nuestra hermana Betulia hace 8 días, esta resiliencia se resume en fe. O sea, la fe es lo que nos resume esa gran palabra, fe, confianza en Dios, y vamos a tener, todo se va a ver. Hermanos, no desconfiemos de Dios, confiemos cada día más y más, pidámosle al Señor más fe, que vamos acrecentando esa fe para que se vea en nuestros hogares, aunque hayan conflictos, porque los van a ver, mis queridos hermanos. Como decía Job, me encanta como dice Job en Job 2:9, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Claro, Job también fue resiliente y fue vencedor en esa. Ajá. Es muy importante que cuando vienen las crisis, y en especial las crisis de depresión por alguna enfermedad, es muy importante hacerle ver a la persona, hacerle ver a aquel miembro de la familia que está afrontando este problema, hacerle ver que la mejor solución no es la depresión, no es el encerrarse, que la mejor solución es buscar la ayuda, es que incluya a Dios en ese problema, que Él puede darle solución. Es la fe, es la confianza en Dios, es que ponga la confianza en Dios, y así esa persona va a salir de la depresión, y saliendo de la depresión va a salir airoso en medio de la dificultad. Por ejemplo, en el caso mío, todos ustedes conocen el problema mío de la enfermedad que yo tengo, la leucemia. Cuando a mí me dio la leucemia, en esos días, cuando me dieron el dictamen médico, cuando me dijeron que tenía esta patología, ¿qué fue lo primero que yo hice? Me encerré, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y me cayó una depresión tremenda que me llevó a una crisis que me estaba llevando a acabar con mi vida familiar, con mi vida espiritual y con mi vida física. Porque esa depresión me estaba llevando a eso, esa crisis me estaba llevando a eso. Gracias a Dios, mi esposa en un momento de dificultad me expresó unas palabras que me hicieron recapacitar. Ella misma en su diálogo me dijo, bueno, mijo, usted no es misionero de la iglesia, ¿cuál es el Dios que usted predica? No tenemos ayuda pues en Jesús, o es mentira lo que usted estaba predicando. Entonces, cuando ella me plantea ese diálogo, y cuando ella me muestra que la mejor solución para ese problema y esa crisis es Dios, y que tengo que poner toda mi fe en Él, hermanos, yo pude salir airoso de esa crisis, de esa depresión. Y de esto ya han pasado casi 5 años. Y aquí me tiene el Señor, hermanos, porque tenemos la mejor ayuda, el mejor consuelo, y tenemos a aquel que puede sacarnos de la crisis y la depresión si ponemos toda nuestra fe en Él. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra de Dios. Y en Él somos más que vencedores. No hay crisis, no hay problema, no hay dificultad que el Señor Jesús no pueda solucionar. Y Él quiere, y Él puede solucionarlo porque nos ama, hermanos. Entonces busquemos la ayuda de Dios. Que nuestra resiliencia se apoye en Jesucristo. Si nuestra resiliencia se apoya en Jesucristo, vamos a salir victoriosos y airosos, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Esto también está comprobado por la ciencia.
La ciencia comprueba esto, hermanos. Los más grandes milagros que se han hecho en los problemas de enfermedades, en los problemas depresivos y en los problemas físicos, aún en los problemas sociales, en los problemas psicológicos y en los problemas económicos, la más grande solución está comprobado por la ciencia, es Dios, es la fe, es la confianza en Dios. Esos grandes milagros, los más grandes milagros que ha habido en la historia de la humanidad, son aquellos realizados por Dios, hermanos. No hay ningún poder que pueda hacer esos milagros, que nos pueda sacar de la crisis, que nos pueda fortalecer, que nos pueda hacer personas resilientes para su honra y su gloria. Basemos nuestra vida, basemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios y vamos a vencer. Vamos a considerar lo que nos dice Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en vosotros, hermanos. El poder que Dios utilizó para darle vida a Jesucristo nuevamente, para resucitarlo, ese poder también está de nuestra parte y Dios quiere utilizarlo con nosotros. Dios quiere utilizarlo en nuestros hogares, con nuestras parejas, con nuestros hijos, porque nos ama. Utilicemos el poder de Dios, hermanos, y Él traerá vida y vida abundante a nuestros hogares. Amén, hermanos. ¿Qué nos dice en 1 Corintios 10:13, mi amor? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que juntamente contra la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Estas son bellas promesas, hermanos. Tenemos que aferrarnos a ellas día tras día, no olvidarnos. Cuando llegue la resiliencia en nuestras vidas, aferrarnos a esta promesa, porque como dice acá, Dios no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Cualquier prueba, cualquier dificultad que nos llegue, el Señor sabrá por qué nos mandó estas dificultades, sabrá que vamos a salir victoriosos de esas dificultades. Cualquier problema, cualquier crisis que venga a tu familia, sea una crisis económica, sea una crisis física, sea una crisis a nivel afectivo, cualquier crisis que venga a tu familia, esa crisis tú la podrás resistir, porque esa crisis no va más allá del poder que Dios te puede dar para que seas vencedor en él. Entonces ten presente que si Cristo, que si el Señor Jesús está contigo y que si tú forjas todas tus esperanzas en él, no habrá crisis que tú no puedas pasar y no habrá crisis que te puedan deprimir ni que puedan hacer infeliz, porque con Cristo, aún en la hoguera, vamos a cantar porque Él nos da esperanza, nos da vida, nos da salvación y nos ama, hermanos. Basemos toda nuestra experiencia y toda nuestra vida en Jesucristo y tendremos hogares felices para la honra y la gloria de Dios, hogares luz como testimonio en medio de las naciones. Y así vamos a testificarle al mundo que sí se puede vivir feliz aún en medio de la crisis, porque si Jesucristo está con nosotros, aún en medio de la crisis, estamos en el cielo, porque el cielo es cielo, porque Jesucristo está ahí. Y donde está Jesucristo, está el cielo. Si Jesucristo está en tu hogar, el cielo está en tu casa, mi hermano. Dice, no perdamos las esperanzas cuando estemos en conflictos. Hermanos, no perdamos las esperanzas. Los conflictos van a venir y van a venir cada día, se van a poner peores. La palabra de Dios lo dice, la profecía lo dice, Mateo 24 lo dice, el libro de Apocalipsis lo dice, el libro de Daniel lo dice. Todas las profecías nos dicen que van a venir momentos de conflictos, de crisis,
personales, familiares, sociales, y van a venir muchas crisis a nuestra vida. Pero la palabra de Dios también nos da la esperanza de que esas crisis no van a poder destruirnos a nosotros ni a nuestras familias, porque nosotros con Cristo tenemos familias victoriosas para la honra y la gloria de Dios. Dice, Dios no permitirá nada en nuestra vida que no sea de alguna forma de utilidad para nuestro desarrollo. Más bien miremos los momentos de crisis como aquellos medios que Dios está permitiendo para que nosotros maduremos, para que seamos fortalecidos, para que haya un muy buen desarrollo en nuestra vida. Dice, tal como un árbol en la tormenta fortalece sus raíces, Dios fortalecerá nuestro desarrollo en medio de los desafíos, fortalecerá el pobre, de la vida. Dice Isaías, porque ha sido fortaleza para el pobre, una fortaleza para el necesitado en la aflicción, protección en la tormenta y sombra en el calor, porque el ímpetu de los tiranos es como una tormenta contra el muro, hermanos. Entonces tengamos presente que tenemos quien nos dé fuerza, que tenemos quien nos defienda y que tenemos quien nos ayude. Esa persona, si está de nuestro lado, hará que aún en los momentos de crisis nosotros seamos las personas más felices del mundo, más felices, y seamos testimonio para que otras personas lleguen a los pies de Cristo. Si las personas ven en nosotros y en nuestras familias, ven crisis y ven dificultades, pero que ven que en medio de esa crisis y en medio de esas dificultades nosotros somos felices y cantamos para la honra y la gloria de Dios y testificamos del amor de Dios, hermanos, yo creo que eso van a ser mejores sermones predicados y van a llevar muchas almas a los pies de Cristo, y vamos algún día con esas almas que vean ese testimonio en nosotros, impulsados por el amor de Dios, los vamos a ver con nosotros en el cielo por toda la eternidad. Qué bueno que tu familia y mi familia, aún en medio de la crisis, seamos familias que testifiquen que hay poder en Jesucristo. Amén, hermanos. Dice en Filipenses 4:13, es el texto que quizás a mí más me gusta de la palabra de Dios. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto podemos nosotros en Cristo, mi amor? Todo, no hay excepción. ¿Qué nos desea recordar el hermano en la conferencia? También deseo recordar que las experiencias que vivimos no solamente fortalecen nuestra fe en Dios, sino que nos dan la fortaleza para ayudar a los que pasan por situaciones similares. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 1, 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No estamos solos, nunca olvidemos eso. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Es muy importante que tengamos presente esta parte del párrafo que nos acaba de leer mi esposa. Lo primero que tenemos que comprender, hermanos, es que ustedes y yo, que nuestras familias no están solas, no estamos solos. Tenemos quien nos consuele, tenemos quien nos ayude, hermanos. Y en medio de la crisis podemos ser felices, hermanos. Y hay muchos héroes de la fe, muchos personajes, hijos de Dios de antaño, que nos demuestran eso, hermanos. Aquellos que morían en la hoguera, pero morían cantando. Estaban en momentos apremiantes, en momentos de crisis, pero en esos momentos de crisis, ellos veían y sentían al Señor Jesús a su lado. Lo vimos con los compañeros de Daniel. Ellos, en medio del fuego, tenían a Jesús con ellos. Ellos no estaban solos. Tu familia, tu hogar, tu vida, aún en los momentos de crisis, tiene a alguien que está a tu lado y que te ama. Ese alguien se llama Jesucristo. Él puede dar consuelo, Él puede traer felicidad, Él puede traer victoria a tu familia, victoria a tu hogar, victoria a tu vida. Forja tu fe y toda tu confianza en Jesús. Tendrás consuelo, tendrás felicidad
serás victorioso, serás vencedor. Dice, no hay nada que el Señor no pueda obrar. Hermanos, tengamos presente, no hay nada que el Señor no pueda obrar. Él es la solución, Él es la restauración de las vidas que el diablo y el pecado han dañado en este mundo. Si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, Él podrá consolarnos, podrá hacernos felices, podrá restaurar nuestra vida. Dice, no hay cicatriz que Dios no pueda borrar, hermanos. El pecado, la crisis, los problemas, las dificultades han colocado muchas cicatrices en nuestra vida. Nos han llevado quizás a la depresión, a la amargura, a la tristeza, al llanto, al no querer vivir, al buscar como Jeremías, como Job, al buscar como todos estos grandes personajes de la Biblia que en medio de la crisis desearon no haber nacido. Pero hermanos, si nosotros buscamos la fortaleza en Dios, Dios tiene poder para hacer que esas cicatrices, que esos momentos amargos, que esos momentos tristes salgan de nuestras vidas. Él puede sanar cualquier dolor que en tu familia haya, cualquier crisis que en tu familia haya. No hay vacío que Dios no pueda llenar, hermanos. No hay distancia que Dios no pueda juntar. Lo importante es que tú y yo pongamos toda nuestra confianza en Dios, que le abramos el corazón a Jesucristo y que vivamos una vida para Él. Van a venir momentos de crisis, van a venir momentos de dificultad a la vida de cada uno de nosotros. Van a venir momentos de crisis y dificultad a nuestras familias y a nuestros hogares. Y de día en día esto se va a poner peor. Pero hermanos, lo más grande y lo más maravilloso es que nosotros no estamos solos y que tenemos quien nos ayude y que con Cristo somos más que vencedores. Busquemos ser personas resilientes para la honra y la gloria de Dios, que nuestra base, que nuestra raíz esté en Jesucristo, que Jesucristo sea la roca que nos sustente, que Jesucristo sea el pan que nos alimente, que Jesucristo sea el agua que sacie nuestra sed, que Jesucristo sea el centro de nuestras familias. Las crisis desaparecerán y si vienen, las podremos afrontar, podremos ser airosos, podremos ser vencedores. Busquemos la ayuda de Jesucristo. Recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y en Él somos más que vencedores. Dios los bendiga, mis hermanos. Esta es la conferencia por el día de hoy. Espero que haya servido de ayuda. Espero que nos lleve a un punto de esperanza y nos fortalezca y nos dé esperanzas para seguir adelante rumbo a nuestra patria celestial. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos.